Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy les traemos la Honda CBR 600RR del año 2017. Bueno amigos, seguramente escucharon que esta era la última de las CBR y sí, realmente puede que sí. ¿Por qué? Porque Honda ya no piensa seguir gastando tanto dinero en el desarrollo de un nuevo modelo, aunque eso es solo un rumor. Todo a raíz de la Euro 4, que es muy difícil que tu moto, al tener tantos caballos, la restrinjas tanto como la Euro 4. Esta todavía cumple la Euro 3 en Estados Unidos y México todavía la puedes encontrar en el modelo 2017. Sin embargo, en España ya no la encuentras de ninguna forma. Esto porque cuesta mucho darle esas emisiones, porque son motores que están muy exprimidos. ¿Por qué? Porque son de altas revoluciones. Entonces, hasta cierto punto es difícil que pasen la Euro 4. Tendríamos que ponerle un escape más grande. Lo mismo que está pasando con las nuevas 1000. Tienen unos escapes enormes por lo mismo. Entonces dicen, no, es que las nuevas tienen menos caballos. Sí, pero por la restricción. Le cambias el escape y el problema resuelto. Ojo, para los amantes de la CBR, no se preocupen. Va a llegar una nueva CBR 600, quizá el próximo año. De hecho, ya está la patente. Hay varias filtraciones de la patente de que de hecho se va a parecer un poco a la 1000 o probablemente a la de MotoGP, pero bueno, esta podría ser la última de esta generación. En cuanto al motor, tenemos un 600 centímetros cúbicos de 4 cilindros enfriado por líquido. Es un DOHC, o sea, doble árbol de levas a la cabeza. Sin embargo, tenemos un sistema especial de Honda que se llama DSFI, Dual Stage Ignition, que básicamente es que tiene 8 inyectores. Pocas 600 tienen 8 inyectores, así como la Suzuki también tiene 8 inyectores, pero esa funciona de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ese DSFI es basado en la Fórmula 1 de aquellos años de los 2000, 2002, y tenemos los 4 inyectores normales y 4 inyectores arriba. En cuanto a la potencia, tenemos 118 caballos a 13.500 revoluciones por minuto y 66 Nm a 11.250 revoluciones por minuto. Aquí hay algo muy importante, es la 600 que tiene menos potencia, pero no es mucho, realmente son unos cuantos caballos, quizá 10, quizá 12, pero aquí hay algo muy importante. ¿Por qué Honda tiene menos caballos? Bueno, básicamente es no solamente por el diseño del motor, sino porque Honda y la filosofía de Honda siempre se ha basado en el total control. Puede que sí sea la que tenga menos potencia, es muy poquito menos, y de hecho este motor se caracteriza por lo mismo, que digamos que no es tan brusco como los demás. Sin embargo, eso nos podría dar una ventaja en el circuito. ¿Por qué lo digo? Porque ha funcionado y es real. O sea, realmente potencia sin control no sirve de nada y realmente funciona. Contra los demás japoneses, pues no le piden nada, señores. Quiero que vean esto, no notan nada raro. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí tenemos una especie como de bolita. ¿Qué es esto? Es un damper electrónico de dirección que conforme a la velocidad se va endureciendo, de tal forma que cuando vas a baja velocidad te permite muy fácil mover el volante, y a altas velocidades se endurece para tener más estabilidad. Suele pasar que estás haciendo un caballito o algo así y cuando caes puede que la llanta te empiece a hacer así. Bueno, con esta cosa ya no pasa. Y quiero que vean, las suspensiones son Showa, tenemos regulaciones arriba. Eso es muy bueno porque están más a la mano, tensión y compresión. De hecho, ustedes ven del tanque que llega de aquí hasta acá, pero no, ese no es el tanque. De hecho, si tú quitas esta tapa, es una tapa de plástico.
hasta aquí llega el tanque, pero baja hasta acá. O sea, es un tanque muy alto, de tal forma que las masas están más centralizadas, y eso es algo muy bueno, derivado de aquellos años del 2003 donde fue el desarrollo. Cuando acabó la F4 empezó, digamos, que la F5, y a partir de ahí desarrollaron una moto basada en una moto de MotoGP. Acuérdense, fue primero la F1, F2, F3, F4. En el 2003 llega la F5, que era como la que yo tenía. Ahí les voy a dejar una foto para que la vean. Y luego hubo un cambio en el 2007, 2008, donde ya se ve totalmente diferente. Y luego hubo un cambio en el 2009, 2013, que realmente ahí nada más fue un cambio estético. Y a partir del 2013 se ha mantenido prácticamente igual. Algunos detallitos, digamos pintura. Hay un modelo que tiene ABS, pero es raro de ver aquí en México. En Europa es lo más común. Y bueno, para hacer 600 sería la única que carece de clutch antirrebote, aunque se le puede poner. De hecho, para los haters, digamos que es un problema. ¿Por qué? Porque dicen que no ha tenido mucho desarrollo, y puede que tengan un poco de razón, pero es un modelo muy bueno. De hecho, desde el 2003 al 2010 más o menos, estuvo ganando el campeonato de velocidad de 600. De tal forma que Honda decidió mantener este modelo intacto, aunque con unos pequeños cambios, ajustes. Vamos a verlos. Más o menos por el 2005 se introdujeron las barras invertidas, pero ahora tenemos unas 41 milímetros de cilindro grande. Esto significa que son de las nuevas barras que no pesan tanto, que son más precisas, aparte de que tenemos regulación en todos los aspectos de carga, compresión y tensión. 120, 70, 17 como todas las 600, y dos discos de 310 milímetros con anclaje radial, frenos Tokiko. Me parece que la versión ABS son de la marca Nissin, no estoy muy seguro, aquí les voy a dejar el dato. Quiero que vean este basculante, es un basculante tipo ala de gaviota, derivado igual de la MotoGP. De hecho, desde el 2003 fue cuando se introdujo, y tenemos una suspensión Unit Pro Link, que es básicamente el anclaje, la forma del anclaje de tal forma que funcione mejor. A diferencia de un monoshock normal, este viene posicionado más abajo. Y en cuanto a la llanta, tenemos una 180 55 17, igual rines de aluminio de 12 brazos y un disco de 220 milímetros. Y algo aquí bueno es el caliper Nissin, que vemos en todas las 600, no importa si es Yamaha, Kawasaki, no importa, siempre vemos la marca Nissin en el caliper de atrás. De hecho, esta es la única 600 de las japonesas que tienen el escape atrás, se ha mantenido así por muchos años, y bueno, a mí me parece que se ve muy muy bien. En cuanto al tablero, tenemos un tablero hasta las 15.000 revoluciones por minuto. La gasolina, aquí tenemos el indicador luces altas, el indicador de falla de motor, así como la temperatura en grados centígrados, la hora, el odómetro y la velocidad en kilómetros por hora. Tenemos trip A, trip B y el total. En cuanto a la piña izquierda, tenemos el claxon, las direccionales, luces altas, luces bajas, y en este caso no tenemos gatillo. Y en la piña derecha solamente tenemos el botón de paro de emergencia, así como la marcha. En cuanto a la altura del asiento, tiene 820 milímetros, 10 milímetros menos que en la R6, y tenemos un tanque de 18.6 litros. Es un poquito más grande que el del R6. El del R6 tiene 17. Cabe destacar que pesan lo mismo, 186 kilos. Y el precio es de 225.900 pesos. Esa es la versión RR, y existe una versión que se llama RA, que es la que trae ABS, que vale 10,000 pesos más. Y en dólares más o menos son como 11.800 dólares. Entonces pues vamos con el review, amigos. Bueno, amigos, vamos a empezar la prueba. Bueno, la postura, déjenme decirles que es bastante relajada en comparación a la R6, y un poquito más cansada que la GSX-R 600. Pero no es tan agresiva la posición, pero es cómoda hasta cierto punto. Y eso es algo que caracteriza a Honda, que no es para nada cansada manejarla, sin dejar de ser una deportiva. Me recuerda mucho a mi 600, la que yo tenía. El manejo es muy parecido, pero en esta es un poquito más suave, más precisa obviamente que el año 2003. ¿Por qué? Porque se va perfeccionando cada vez, y la posición es perfecta para conducción deportiva. Sin embargo, si nosotros queremos hacer un manejo normal, relajado, sin duda nos lo permite este motor. La entrada en curvas es muy buena.
la curva. Definitivamente ya está muy perfeccionada esta moto, ya tiene muy buen feeling, y más porque está nueva. En segunda más o menos llega a 150 kilómetros por hora. Si se dan cuenta, es muy fácil. Estas motos más o menos tienen el 0 a 100 4 segundos. ¿Por qué? Porque esta es una 600. Pesa muy poquito, pero en sí no es de las más poderosas del mercado. Recuerden, son solamente 118 caballos de fuerza. Vamos a escuchar aquí cómo suena este motor. Vean las revoluciones. Suena muy bien. Algo muy bueno del damper electrónico es que prácticamente puedes soltar el volante y se va a endurecer automáticamente, y va a ser, digamos, que sea muy seguro incluso soltar el volante. Obviamente no vamos a estar soltando el volante en la carretera, pero es para que se den una idea de qué tan seguro es el damper electrónico. Ya es muy bueno, ya está muy perfeccionado, aunque en las carreras creo que se suele cambiar por uno que sea regulable, manual. Pero para la calle es perfecto. Incluso la CBR 1000 de hace unos años y la actual también lo tienen. Entonces ya es un sistema muy bueno. Vamos a ver a cuánto llega la primera. 119. Segunda. 155 más o menos. Entonces definitivamente es muy buena 600, de mis preferidas. A mí todas las 600 japonesas me gustan, pero esta tiene algo que me gusta, me agrada. El manejo es bastante agradable, ya sea para carretera o para ciudad. Recuerden, casi siempre se los digo, cada marca tiene su feeling, su filosofía, y de acuerdo a esa filosofía más o menos es el desarrollo de su producto. Por eso les digo, la filosofía de Honda se basa en el total control. Definitivamente esta es una moto que es bastante ágil. ¿Por qué? Porque no pesa nada. Pesa solamente 180 kilos. Si consideras que una R3 pesa más o menos 160. La suspensión es bastante suave. Para ser una deportiva no es una suspensión que sea dura. Y el escape, para hacerle la original, suena bastante bien. Y qué buenos frenos, ¿eh? Algo que me gusta mucho de Honda es que te hace sentir ese feeling de total control. Y lo que me gusta es que aparte es regulable la suspensión. Entonces, si no nos gustara algún parámetro, lo podemos modificar. Es lo bueno de estas motos 600 de la actualidad, que ya vienen 100% modificables. Y escuchen ese sonido, ¿a poco no suena bastante bien? Para ser la última de su generación, pues ya está bastante perfeccionada. Y lo que me gusta de estas motos es que como no pesan nada, las puedes controlar muy fácil. Vamos a aprovechar aquí que hay un espacio abierto. Y lo que me gusta de estas motos es que la gente a veces piensa que son difíciles de conducir. Son fáciles hasta cierto punto. Si no tienes, digamos, que el conocimiento, digamos que te costaría mucho hacer esto, simplemente una vuelta de 180, y normalmente los que pasan de una pequeña a una grande, en esa vuelta es donde se caen. Entonces definitivamente pues son motos que si nunca te has subido en una de ellas, tienes que tener un poco de cuidado. Aunque bueno, yo que ya he manejado pues un poquito de todo, déjenme decirles que me parece bastante fácil. Yo creo que una moto difícil de conducir igual ya sería una 1000, y eso depende. Si es de las clásicas, son más difíciles que conducir de las actuales. Definitivamente es un muy buen conjunto. Está a la altura de las demás 600. Sí, aunque sí extrañamos de repente el clutch antirrebote, pero solamente si vamos muy rápido. Sí tenemos muy buena protección aerodinámica. Les voy a dejar aquí un diagrama cómo perfeccionarlo más o menos. Y definitivamente, si se dan cuenta, este hoyo que tenemos aquí es para que el casco entre más abajo de la protección aerodinámica. Todo tiene un propósito, no solamente la posición de los espejos. ¿Por qué rayos están allá adelante como en todas las 600? ¿Por qué? Porque en posición aerodinámica nos acercamos demasiado. Entonces si tuviéramos el espejo aquí, le pegaríamos con la cara. ¿Por qué tenemos un asiento alto? Básicamente para poder hacer un cambio de dirección bastante fácil. Me refiero a conducción deportiva. Definitivamente es bastante fácil.
Aunque sí me gustaría unos posapiés un poquito igual más arriba, no mucho, pero eso ya lo cambiaremos con unos accesorios. Pero bueno, para terminar, definitivamente es muy buen conjunto. No te va a faltar frenada en esta moto, ni potencia. Bueno, depende, si eres muy exigente a lo mejor. Se ha dado el caso de que puedes rodar más rápido con menos potencia mientras tengas más control. Ahí está la clave, señores. Entonces, vamos a tomar esta última curva. Hay que tener cuidado en esas curvas de la calle porque normalmente tienen aceite. Y sí, definitivamente sí se siente cómo se va endureciendo la dirección al salir de la curva. Sin embargo, ¿podría considerarla cómoda para la ciudad? No. Aunque sí una de las más cómodas para la ciudad entre las 600. Pero ya entre motos de calle, precisamente por eso hoy en día en Europa la gente está prefiriendo las Naked, porque son más polivalentes, las puedes usar más para la carretera, para la ciudad. Y por eso Honda estaba dudando un poco de invertir en la próxima Honda CBR 600. Pero como les digo, ya se filtraron las patentes para el siguiente modelo. Definitivamente tenemos curiosidad de ver cómo va a salir la siguiente. Dato curioso e importante es que no se ha actualizado mucho desde el anterior modelo. Por ejemplo, este tablero lo podemos ver desde el año 2008, pero Honda ha hecho pequeños rediseños en el motor, me refiero a la inyección, moverle a diferentes aspectos para perfeccionar la potencia. Por ejemplo, la válvula head-up, que no lo vemos en los modelos más antiguos, ahora sí lo tenemos. Definitivamente es muy buena moto. Algo que no me gustó mucho es este botón, que ya está muy pequeño, y la calidad de los materiales igual y no es como que la mejor del mundo, porque ahora el diseño es un poquito más minimalista. ¿Por qué? Porque en el circuito no necesitamos estas que sean pesadas, sino que ahora la tendencia es que sean pequeñas, no solamente en Yamaha, en Suzuki, en todas. Está bastante bien por ese precio, definitivamente es muy buena moto. Y si la comparan contra la nueva R6, pues hay unos 80,000 pesos de diferencia, entonces definitivamente hay diferencia. Pero recuerden, no le pide mucho a las 600 de las demás marcas, ya sea Suzuki, Yamaha, Kawasaki. No están tan diferentes, me refiero en cuanto a tecnología. O sea, tiene muy buena tecnología en cuanto al motor. Si quieres esta moto con ABS, Honda es de las primeras que tuvieron el ABS. Y en cuanto al diseño del tanque, me parece que está genial, señores. Entonces, más o menos los que quieran una moto de estas, les va a estar dando un rendimiento de gasolina de unos 300 kilómetros más o menos por tanque. O mejor aún, para un cálculo más exacto, es de 14 a 17 kilómetros por litro, dependiendo cuánto le acelere. Y el mantenimiento de estas motos tampoco es tan caro, más o menos de unos 3,500 pesos, aunque en la agencia sí te debe estar contando unos 4,000, 7,000 pesos ya por mucho. Obviamente te sale más barato si vas a otro taller que no sea la agencia. Y bueno, obviamente si tú quieres una moto para calle, para la ciudad, pues esta no es la moto. Pero si estás buscando una 600, definitivamente es muy buena opción y a un muy buen precio. También quiero que vean la llave, como está muy chida. Tiene aquí un símbolo de Honda en muy buena calidad, así como este símbolo también tiene bastante excelente calidad. Y bueno, el diseño a muchos no les gusta, a muchos sí les gusta. Déjame en los comentarios qué te parece este diseño, ¿te gusta o no te gusta? Bueno amigos, estamos aquí con Pepe, el dueño de la motocicleta. Muchas gracias, brother, por prestarnos tu motocicleta. ¿Algún consejo que le quieras dar aquí a la gente que se quiera comprar esta moto? Que primero sí aprendan bien a andar en una baja cilindrada. Y la potencia la sientes mucho, sí, el peso, el tanque, la postura. Y tampoco es como para diario, sí está muy cansado traerla todo el día. Exacto, si se van a subir o la quieren para la ciudad, la verdad es que mejor se compren una pequeña para la ciudad. Y esta más como para fines de semana, para salir a track day. Y pues bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Bye.